Cuando un matrimonio llega a su fin, la división de bienes puede convertirse en uno de los aspectos más complicados del proceso de divorcio. En estados como California, donde rige el sistema de comunidad de bienes, conocer las reglas específicas es clave para proteger tu patrimonio y garantizar un reparto justo. La comunidad de bienes es un sistema legal que establece que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio pertenecen a ambas partes por igual, sin importar quién los haya comprado o bajo qué nombre estén registrados. Esto significa que, al momento del divorcio, los activos y deudas acumuladas durante la unión deben dividirse en partes iguales entre los cónyuges. En California, al igual que en otros estados con este sistema como Texas, Nevada y Arizona, la ley presume que todo lo obtenido durante el matrimonio es propiedad compartida. Sin embargo, existen excepciones, como los bienes adquiridos antes del matrimonio, herencias o regalos individuales, que se consideran propiedad separada siempre que no se mezclen con los bienes conyugales. El proceso de división de bienes comienza con la identificación de los activos y deudas. Es fundamental recopilar documentos financieros, títulos de propiedad y estados de cuenta para determinar qué pertenece a la comunidad y qué es propiedad individual. Posteriormente, se asigna un valor a cada bien y se negocia su reparto. Un factor importante a considerar es el impacto de la deuda. En los estados de comunidad de bienes, las deudas adquiridas durante el matrimonio también se dividen equitativamente, incluso si solo uno de los cónyuges contrajo la obligación. Esto puede incluir hipotecas, préstamos estudiantiles y tarjetas de crédito. Las parejas pueden optar por negociar un acuerdo de división de bienes fuera de los tribunales, lo que suele ser más rápido y menos costoso. Sin embargo, si no se logra un acuerdo, un juez determinará la distribución con base en las leyes de comunidad de bienes. Es recomendable contar con el apoyo de un abogado especializado en derecho familiar para garantizar que el proceso se lleve a cabo de manera justa y equitativa. Un asesor legal también puede ayudar a evitar errores comunes, como la omisión de bienes o la sobrevaloración de activos. Si estás en proceso de divorcio en un estado con comunidad de bienes, es fundamental que conozcas tus derechos y tomes decisiones informadas. La preparación y el asesoramiento adecuado pueden marcar la diferencia en la protección de tu futuro financiero y el de tu familia. ¿Cómo crees que la comunidad de bienes afecta la estabilidad económica tras un divorcio?